Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Mariano, gracias por atendernos. Vladimir, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi estimado. Fíjate, Mariano, a la luz del derecho internacional, el secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que estas sanciones poco ayudan a resolver la crisis, las sanciones que ha dictado el Departamento del Tesoro contra 16 funcionarios, ¿verdad? Y se está hablando incluso de revisar la visa a 2.000 personas, de personas allegadas al gobierno, de alguna forma o de alguna manera vinculados, ¿no? Te pregunto, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿esas sanciones tienen alguna legalidad desde el punto de vista del sistema internacional? ¿O son sanciones que efectivamente cada país toma por su cuenta, las decide? Bueno, no, las que fueron emitidas hoy son sanciones que cada país toma por su cuenta y las decide. En teoría, las sanciones internacionales que sí son conforme al derecho internacional son aquellas que son aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, la posición o la parte del debate la posición, digamos, que defiende Estados Unidos y otros países occidentales es que, digamos, las sanciones o las medidas que se han tomado el día de hoy básicamente son un ejercicio de la soberanía de este país que tiene derecho a elegir dos cosas, ¿no? Quiénes pueden entrar o no, porque, digamos, la primera gran consecuencia de esas sanciones es que la persona sancionada no puede ingresar al territorio estadounidense y quién puede utilizar o no el sistema financiero estadounidense, porque la otra gran consecuencia es quien haya sido sancionado, si tiene una propiedad, si tiene un interés en Estados Unidos o en su sistema financiero, pues entonces esos intereses quedan congelados. Así que es un debate, pero desde el punto de vista internacional siempre se ha entendido que lo legal son sanciones, son medidas que vienen con la aprobación del Consejo de Seguridad. En ese sentido. Ahora, desde el punto de vista del impacto en el país como tal, ¿estas sanciones personales traen algún impacto colateral en el país? No, en el país no, porque como conversamos, las únicas dos consecuencias que traen estas medidas que fueron emitidas el día de hoy en contra de 16 funcionarios del Estado venezolano es que las personas sancionadas no pueden ingresar a territorio estadounidense. Si tenían visa estadounidense, esa visa queda revocada y las cuentas bancarias o bienes o propiedades que tengan en Estados Unidos quedan congeladas, ¿no? El corolario de eso es que estas medidas también, digamos, por consecuencia, prohíben a cualquier persona estadounidense, persona, compañía, institución, tener cualquier tipo de relación con estas personas, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una cadena de hotel que tenga operaciones en Estados Unidos no pudiese recibir un pago de una de estas personas sancionadas porque se somete al riesgo de... O sea, por ejemplo, el Hotel X, un hotel aquí en Venezuela que sea parte de una cadena de Estados Unidos, si esa persona va a alojarse allí, no deberían darle alojamiento, por ejemplo. La compañía pudiese decir que prefiere no hacerlo porque se somete al riesgo de que en Estados Unidos las sancionen por estar violando sanciones estadounidenses. Claro, siempre y cuando esa empresa, esa compañía tenga sede, tenga operaciones en Estados Unidos. Por supuesto. Conversamos con Mariano de Alba, abogado, especialista pues en Derecho Internacional. Ahora, otro asunto tiene que ver con la efectividad. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dice la historia con respecto a la efectividad de estas sanciones? ¿Buscan, digamos, que los funcionarios se atemoricen, que las familias de los funcionarios también ejerzan alguna influencia, sus subalternos, sus equipos de trabajo? ¿Qué buscan desde el punto de vista del entorno del funcionario y de la propia actitud del funcionario sancionado? Bueno, yo creo que la primera razón por la cual el gobierno estadounidense impone estas sanciones es como para que haya alguna consecuencia
de lo que viene ocurriendo en Venezuela. Esa es la posición estadounidense. Ahora, sobre todo este gobierno estadounidense, el de Joe Biden, ha sido muy insistente en que las sanciones no son un medio por sí mismo, y eso básicamente lo que quiere decir es que si la persona sancionada cambia su posición, en este caso, digamos, marca distancia de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Venezuela, pues entonces eso, las sanciones serían levantadas. Entonces lo que sí están buscando básicamente el gobierno estadounidense es que esas personas, sus allegados, se sientan incómodos, y entonces empiecen a cuestionarse el apoyo que le dan al gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora, ya que me preguntas por la efectividad, hasta ahora en el caso venezolano, recordemos que estas sanciones personales, bueno, desde el gobierno de George W. Bush hijo, se comenzaron a imponer sanciones a ciertas personas vinculadas al gobierno venezolano. Quizás el caso más famoso fue el caso del exministro Rodríguez Chacín. Fue sancionado cuando George W. Bush era presidente de Estados Unidos, pero digamos, el altísimo número empezó durante el gobierno de Barack Obama. Año 2015 empezaron a ser sancionados muchas personas, funcionarios del gobierno y del Estado venezolano, y hasta ahora pues la efectividad ha sido bastante limitada. Han sido muy pocos los funcionarios sancionados que han cambiado su posición. Claro, y también, por supuesto, el asunto de otro tipo de sanciones. Por ejemplo, estamos viendo sanciones personales, pero, por ejemplo, las sanciones en el orden económico, ya cuando se impide la comercialización, cuando se impide, por ejemplo, que el país adquiera repuestos, adquiera productos que son esenciales, por ejemplo, para la salud, esas sanciones en la historia han demostrado ser efectivas. Bueno, en algunos casos sí han tenido un impacto importante, pero realmente los estudios más recientes apuntan a que la efectividad general de las sanciones no es muy alta. Ahora, las sanciones es un factor de la presión internacional. Por lo tanto, también es muy difícil evaluar la presión internacional al final es un cúmulo de medidas en donde se incluyen las sanciones, pero también hay presión diplomática, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una pregunta difícil de evaluar, pero si uno revisa los últimos casos de altísima presión internacional, sobre todo cuando se han puesto sanciones económicas, como tú dices, realmente no son para nada una garantía de que esas sanciones van a surgir cierta efectividad. Ahora, también hay que decir, por ejemplo, que en el caso venezolano, esas sanciones internacionales económicas han tenido unos efectos indirectos. Por ejemplo, la decisión del gobierno venezolano de dolarizar al menos parcialmente la economía viene como consecuencia de las restricciones que son producto de las sanciones económicas. Paradójicamente, ¿no? La moneda norteamericana termina siendo una solución, ¿no? Así es. Entonces, realmente la efectividad de las sanciones personales y económicas es limitada, y pues en ningún caso, creo yo, pueden entenderse como lo que se llama una bala de plata, que básicamente se imponen las sanciones y eso va a resolver la situación. Más bien te diría yo, Vladimir, que es evidente que dado todo lo que ocurre en Venezuela ya desde hace pues prácticamente casi 10 años, más que la presión internacional, lo crucial, si el país va a recuperar su democracia, es lo que pueda suceder dentro del país. También hay un elemento en todo esto, Mariano, y es el rol de Naciones Unidas. Fíjense, el caso de Venezuela fue llevado incluso hasta el Consejo de Seguridad, pero allí pues funciona el derecho a veto de cómo funciona cuando se trata de un caso que afecta a aliados de Estados Unidos saca su tarjeta y veta. Igualmente, cuando se trata de aliados de China o de Rusia, pasa lo mismo. Es decir, que en el marco del sistema de Naciones Unidas, pues la situación venezolana pues
será un tema más, pero no tendrá ninguna repercusión cualquier cosa que se discuta o se decida, ¿no? No, en el marco del Consejo de Seguridad no, porque digamos hay reticencia, ¿no?, de los países que son cercanos al gobierno venezolano, incluso a que el tema sea discutido allí. Consideran que lo que está pasando en Venezuela no es un tema del Consejo de Seguridad. Posición contraria mantienen una buena parte de los países occidentales. Digamos, la situación del Consejo de Seguridad, la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad se ha discutido informalmente en algunas sesiones. Hubo una recientemente, hubo varias en el año 2019, que fue cuando más se discutió con mayor ahínco, pero al final lo que tú dices, no se puede esperar nada más allá de una discusión, porque el consenso o los votos necesarios o la falta de veto para que se tome una decisión, pues difícilmente va a estar. Ahora, a Naciones Unidas también juega otros roles, ¿no? Por ejemplo, está el rol del panel de expertos que estuvo en Venezuela informe, claro, el 28 de julio, que publicó su informe por decisión del secretario general. Y también están las actividades pues que tiene Naciones Unidas en Venezuela, que son muy importantes desde el punto de vista humanitario. Recordemos que en Venezuela sigue habiendo pues una crisis económica y humanitaria muy profunda, y pues Naciones Unidas, a través de algunas de sus agencias humanitarias de asistencia a menores, pues tiene una serie de actividades que presta una asistencia parcial, no completa, pero parcial, que ayuda a miles de personas en Venezuela. Entonces, en un escenario ideal, eso conviene que se mantenga. Y si es posible, pues que se aumente, ¿no? Ahora, Mariano, también con respecto a la situación con España, que es otra de las cosas que está en el ambiente. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional solicitó a la Comisión de Política Exterior del Parlamento que apruebe una resolución que sería ratificada en plenaria, pidiéndole al gobierno de Maduro la ruptura de relaciones con España. Esa evidentemente es una respuesta a lo que hizo el Parlamento español, pero no sé si tú ves probable, factible que eso pase de allí. Yo tengo mis dudas, pero tampoco uno puede estar en el decir que no cree, porque bueno, ya el no creo muchas veces se ha quedado en el camino. No, yo sí veo al gobierno de Nicolás Maduro capaz de llegar a tomar esa medida, que obviamente sería muy preocupante, porque al final sería una medida de autoaislamiento. Y si se llega inclusive a suspender relaciones comerciales y económicas, pues tendría un impacto importante en los ingresos del país. Pero, digamos, si tú me hablas de probabilidades, no es una decisión que yo descartaría de plano. Sí me parece que por ahora es una amenaza como para tratar de inhibir al gobierno español de fijar posición, de continuar con la presión internacional luego de lo que sucedió en las elecciones del 28 de julio. Pero digamos, si pudiésemos llegar a un escenario donde el gobierno de Nicolás Maduro tome esa decisión. Recordemos que haya habido otras crisis fundamentalmente diplomáticas entre Venezuela y España. En el año 2018 el gobierno de Venezuela decidió expulsar al entonces embajador de España en Venezuela. Y luego, en enero del año 2019, el propio Pedro Sánchez con otros países europeos dieron un ultimátum de 30 días al gobierno para que convocara elecciones, y el gobierno no lo hizo, y a partir de allí esos países europeos reconocieron al entonces presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, estamos ante una situación que se repite, y donde yo sí veo que el gobierno de España, la posición que tiene es tratar de ver si de aquí al 10 de enero puede, a través de distintas medidas, de distintos mecanismos, tratar de ver si puede convencer, al menos aparte del gobierno venezolano, de la necesidad de abrir una negociación. Pero si no lo logra, es probable pues que aumente la presión en España para que su gobierno
tome medidas en vista de que no hay avances, ¿no? Entonces, creo que ese es un escenario que hay que tener en cuenta. Y lo diplomático preocupa porque, bueno, como ya vimos, lo diplomático al menos le sirvió al señor Edmundo González para buscar allí protección y asilo. Pero sobre todo preocupa lo económico, porque al final las consecuencias económicas de esta crisis, este conflicto que estamos viviendo, la van a sufrir en mayor medida son ciudadanos venezolanos comunes y corrientes. Ya finalizando, Mariano de Alba, en medio de este contexto, la actuación de la Corte Penal Internacional en el caso de las denuncias por violación de derechos humanos en Venezuela, ¿podría esperarse que se produzcan decisiones? Sí, a ver, la Corte Penal Internacional viene adelantando una investigación que anunció a finales del año 2021. Luego, digamos, esas gestiones se ralentizaron, inclusive se suspendieron por un espacio de tiempo, visto que el gobierno venezolano ejerció su derecho de apelar la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación, pero a principios de este año la Sala de Apelaciones dijo que sí, que la investigación puede continuar. Hasta antes del 30 de julio, el enfoque de la investigación era los posibles crímenes que se habían cometido en el marco de las detenciones arbitrarias y casos de tortura durante las protestas del año entre abril y julio del año 2017, pero es evidente que luego del 28 de julio de este año, pues la Fiscalía ha continuado recibiendo información, ha continuado recibiendo denuncias, y la Fiscalía lo que está es en un proceso de recabar pruebas en este momento y determinar si tiene suficientes pruebas para identificar a un grupo de funcionarios, pocos, pero idealmente los más altos responsables, y a partir de allí solicitarle a la Corte que emita, que autorice la emisión de órdenes de arresto. Entonces, básicamente resumiendo, el enfoque hasta ahora había sido 2017, pero es posible que pues con la nueva información de lo que ha sucedido en el último mes en el país, pues la Fiscalía también termine recabando pruebas y información para decidirse a solicitar órdenes de captura sobre otra persona. Dicho eso, también hay que decir, para que esté muy claro, que la Corte Penal Internacional no tiene forma de implementar o de ejecutar esas eventuales órdenes de arresto en el supuesto que la Corte las apruebe. No tiene una policía, no tiene una fuerza de seguridad. Entonces, lo que ha sucedido en otros contextos es que pues, la persona sujeta a esa orden de arresto, pues la consecuencia que sufre, además del desprestigio internacional, es que ve su libertad de movimiento bastante restringida. Es decir, solamente puede viajar a países que le aseguren que no va a ser arrestado. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Mariano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Vladimir. Bien, gracias a Mariano de Alba, abogado venezolano, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. 5:01.